¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches. El día de hoy se va a hablar sobre la selección de materiales y procesos de manufactura. En conjunto se hizo el desensamble de un horno de microondas y de forma individual se seleccionó un componente. En este caso se seleccionó el anillo giratorio de un horno de microondas y se desarrolló de la siguiente manera. Bueno, para que los mecanismos estén disponibles para su uso tanto en hogar y en la industria deben de pasar por diferentes procesos de fabricación antes de que se ensamble y se obtenga un producto final. Eh, con lo anterior mencionado, el siguiente estudio desarrolla un análisis y descripción de las características de un anillo giratorio de un microondas, como cómo son sus procesos, conocer diferentes propiedades, qué material cumple con ciertos parámetros, entre otras cosas. Continuando con la parte de la geometría del material, eh, tenemos que tener en cuenta que el anillo giratorio va dentro del horno y va en la parte inferior del, del plato de vidrio. Eh, Tiene una forma circular de aproximadamente 17.8 centímetros. También va a depender del tamaño del otro componente, en este caso del plato de vidrio, o la geometría del horno. En su mayoría el plato está diseñado de vidrio templado, aunque llega a haber excepciones. Los anillos giratorios están hechos de plástico PPS, que es el sulfuro de polifenileno, que es un semiconductor polímero termoplástico que resiste a muy altas temperaturas, donde tiene propiedades como una gran resistencia química. El microondas resiste alrededor de 200 grados Celsius y tiene absorción de agua. Eh, Vale la pena mencionar que el termoplástico PPS tiene propiedades químicas y también puede tener resistencia a la fluencia, por lo que debe entenderse que el sulfuro de polifenileno ocupa una de las aplicaciones más exigentes. En la última imagen podemos observar la estructura química del PPS, que es el sulfuro de polifenileno. Bueno, como ya se menciona, es un plástico resistente a altas temperaturas, eh, puede tener un trabajo continuo, aguanta temperaturas muy altas y tiene, como se mencionó, tiene aplicaciones muy exigentes para este tipo de plásticos. Bueno, cabe mencionar que el proceso de fabricación del anillo giratorio es la inyección de plásticos, donde es un proceso semiconductor, donde, como dice la palabra, se inyecta un polímero en un estado fundido y donde su molde se cierra bajo presión y frío. El material, después de enfriarse, solidifica los tamaños de grano y comienzan a cristalizarse, y el molde se retira y se obtiene la pieza que se desee. Este tipo de molde es muy versátil, ya que es un proceso de fabricación rápido, donde hay diferentes prototipos y donde entra el triángulo costo-beneficio, donde no se cuenta con partes tan detalladas, ya que las partes normalmente terminan con un porcentaje de rugosidad en la superficie de la pieza. Bueno, la función que tienen los anillos giratorios es rotar en su eje, y como se muestra en los diagramas, se le aplican unas cargas a las rueditas, que es lo que ocasiona que vaya rotando en su eje y se cumpla la función de el microondas, que en este caso es calentar. Las principales propiedades de este tipo de plásticos es que tienen muy buena resistencia a los agentes atmosféricos y no son corrosivos. La mayoría de estos plásticos son ligeros, tienen buena resistencia a diferentes tipos de productos ácidos y disolventes.
pero su mayor inconveniente es la dificultad que presentan para su eliminación o para su reciclaje. Este tipo de anillos llegan a fallar principalmente por la presión que se ejerce de la placa de vidrio que está en la parte superior, lo que puede ocasionar que se ejerza demasiada presión y por lo tanto las ruedas del anillo se desgastan más rápido, o que por el exceso de peso se rompan o se fracturan. Otro factor que se debe considerar es que como las ruedas están en una rotación constante, se empiezan a desgastar y comienzan a fallar, teniendo en cuenta que como no son materiales indestructibles, pues se pueden volver obsoletos. Y en este caso se tienen que cambiar constantemente las ruedas para su correcta función. Bueno, ahora hablando del mapa del proceso de manufactura, primero que nada, los plásticos son materiales que se obtienen artificialmente mediante una transformación química de sustancias de origen orgánico. Son materiales sintéticos que no se encuentran de forma natural. El moldeo por inyección es un proceso semicontinuo donde se inyecta un peligro en el estado del molde cerrado, que se inyecta a presión fría a través de una puerta, donde el molde, debido a las propiedades previamente mencionadas, se cristalizan polímeros y bueno, la pieza se obtiene cuando el molde y la cavidad se abren. Normalmente está en la placa del refuerzo y el eyector, la placa expulsora portadora sostiene la cabeza del molde. Una inyección hidráulica o eléctrica. El sistema mueve las placas expulsoras donde un molde también tiene canales de enfriamiento para poder controlar sus temperaturas, que normalmente en estos canales llevan agua. Si el molde trabajara en caliente a más de 40 grados Celsius o 150 grados Fahrenheit, un aislante y la placa debe colocarse entre el molde y el plato, y esto ayuda a equilibrar la temperatura en el molde. También se reduce la expansión térmica. Cabe mencionar tres cosas sumamente importantes de este tipo de plásticos. Es la rebaba. Este es un defecto muy común en inyecciones de plástico, ya que hay demasiados residuos solidificados del polímero, ya que no forman parte de la pieza. Al igual que la parte de la inspección es sumamente importante. Al finalizar todo el proceso de la pieza, se debe inspeccionar para corroborar que se obtuvo la pieza deseada. Y por último, la dosificación. Esto es un proceso que está diseñado para introducir ingredientes menores en el flujo de los ingredientes principales del proceso. Bueno, buscando otros diferentes tipos de materiales que puedan cumplir la función de, en este caso, el material PPS, se hizo una comparativa entre otros tipos de plásticos, lo que fueron el tereftalato de polietileno, el polietileno por sí solo, el polietileno de baja densidad, polietileno de peso molecular ultra alto y el polipropileno. Se hizo una comparativa entre ventajas y desventajas de cada uno de estos, y bueno, donde se analizó la baja densidad, qué tan moldeables era, su ductilidad y al igual sus desventajas, que en la mayoría de estos plásticos no poseen un reciclaje adecuado o que no son muy resistentes al fuego, y lo que se busca en este análisis e investigación es buscar un plástico que sea resistente al fuego y pueda cumplir la función como el plástico PPS. Después de analizar y comparar diferentes tipos de plásticos, se consideró que la opción del plástico polipropileno
es bueno para la fabricación de estos anillos, ya que bueno, sus principales propiedades es que son resistentes al calor, son duros y conservan su forma después de mucha torsión, flexión o plegado. Pero la parte de la pero el factor ambiental se ve afectado, ya que no son buenos para el medio ambiente, pero es de los diferentes plásticos es la que se considera la mejor opción. Bueno, ahora hablando del inventario ecológico, el factor ambiental es muy importante en la actualidad, ya que como existe una sobreexplotación de los recursos naturales, pues no se pueden derrochar en exceso. El proceso de inyección de plásticos tiene el problema que se mencionó de que tiene un exceso de rebaba debido a la carga que puede ser excesiva o de forma incorrecta, sellada o desgaste de los depósitos, lo que provoca muchos más residuos. Bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas van a la vanguardia y con equipos cada vez más novedosos, pues están minimizando los residuos que se pueden producir y se pueden volver a utilizar y reutilizar. Bueno, pero esto ya es un ciclo aparte, y diferentes empresas a este nivel deben contar con certificaciones especiales para reducir este tipo de residuos y reducir el impacto ambiental en el planeta. Bueno, después de hacer un análisis detallado del componente, conociendo sus fallas, sus propiedades, su estructura interna, características, revisando diagramas donde se observaron sus cargas, para la investigación que se realizó, y después de considerar cuál es el más adecuado y seleccionar las especificaciones que requiere el componente para el desarrollo de su función. En este caso, el horno de microondas, ya que es un conjunto de diferentes piezas y cada una con su respectiva investigación y que se mejore el producto. Bueno, por último, estas fueron las referencias utilizadas para realizar este análisis y video.